Mi vida antes de recibir el Espíritu Santo era una persona depresiva. Yo caí en un vacío, no sabía por qué, no sabía por lo que estaba pasando. Simplemente sentía esa soledad, no quería saber nada. Yo me cortaba con la navaja en mis brazos y llegué a hacerlo en mis piernas, porque yo quería sacar esa tristeza que tenía. Y pues yo vi cómo la gente, cómo amigos lo hacían, entonces yo quería hacer lo mismo. Yo salía a antros, tomaba, me drogaba, entonces pues yo quería buscar la felicidad, pero al llegar a mi casa seguía ese vacío, seguía esa tristeza porque pues nadie llenaba todo eso, nadie llenaba ese vacío que yo tenía. Ya no podía dormir porque prácticamente ya solo dormía con ropa interior porque sentía un fuego dentro de mi cuerpo. Ya no podía dormir, no conciliaba el sueño. Sentía que alguien estaba al lado de mí, veía esos bultos. Sí llegué a buscar ayuda profesional, pero no lograron ayudarme. En el momento en el que yo caí profundamente fue en el cual yo me intoxiqué y paré en el hospital. Yo cuando llegué al Templo de los Milagros, realmente en todas las reuniones se habla del Espíritu Santo. Entonces yo empecé a ver que era importante, porque dentro de la Biblia viene que sin el Espíritu Santo no somos nada. Entonces empecé a buscarlo, lo empecé a buscar, y cuando yo empiezo a participar en el ayuno fue algo diferente. Yo empecé a alejarme de todas las cosas que no me hacía bien. Yo me empecé a enfocar a más en leer la Biblia, empecé a tener más comunión con Dios. Y cuando ya tuve ese encuentro con Dios fue algo maravilloso, porque ese vacío que yo tenía se llenó. En ese momento supe que ya no necesitaba de bebidas, supe que en ese momento ya no necesitaba de drogas para ser feliz, porque el Espíritu Santo fue quien vino a llenar todo eso, vino a llenar el vacío que yo tenía. Ahora en mi trabajo soy feliz, con mi familia también soy muy feliz, a pesar de que nos llevamos bien, la confianza aún es mucho más. Tengo esa paciencia, porque esa paciencia viene del Espíritu Santo, esa felicidad viene del Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo todo se puede conseguir, pueden conseguir, quizá que quieren terminar la escuela, todo eso se puede. ¿Por qué? Porque si tú tienes el Espíritu Santo, todo eso se puede conseguir, formar su familia, tener algún buen trabajo, luchar por todos sus planes, estar bien con su familia, todo eso. Y ese vacío que una persona puede tener, todo eso se llena con el Espíritu Santo.